Bueno, vamos a empezar con primera ley de la termodinámica. Vamos a empezar con los conceptos de esta primera ley. Entonces, dícese que también se conoce como principio de conservación de la energía. Dice que este permite tener una base para estudiar las relaciones entre las diversas formas de energía. Además, la primera ley de la termodinámica enuncia que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo puede cambiar de forma. Es así que para que haya energía, independiente del tipo de esta, es decir, que sea energía química, energía cinética, energía potencial y las demás, es necesario que ocurra un cambio de estado, es decir, se produzca un proceso. Entonces, como se muestra acá, la primera ley de la termodinámica enuncia que la energía de un sistema va a ser igual al trabajo más o menos el calor que se ocurre en ese proceso, entendiéndose que el trabajo y el calor son formas de energía y de hecho se conocen como variables de trayectoria. ¿Por qué se conocen como variables de trayectoria? Porque solo aparecen cuando hay un cambio de estado. De allí que al haber un cambio de estado tenemos que entender lo que es un proceso termodinámico. ¿Y qué es un proceso termodinámico? Dice que ocurre cuando existe un cambio en por lo menos una de las propiedades termodinámicas del sistema que se analiza. Para poder estudiar un proceso se requiere que el sistema esté en equilibrio termodinámico en el estado inicial y final del proceso, es decir, recordando la ley cero de la termodinámica que enuncia el cuasi equilibrio térmico. Además, que las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro deben estar completamente definidas tanto en el estado inicial como en el estado final. Por otra parte, es un proceso o en un proceso termodinámico se pueden dar tres situaciones diferentes en lo que se refiere al intercambio de energía. Entonces, un proceso puede ocurrir intercambiando trabajo, pero sin intercambio de calor. Esto ocurre cuando hablamos de sistemas adiabáticos. También puede realizarse un proceso termodinámico intercambiando calor, pero sin intercambiar trabajo. Por ejemplo, para una transformación isocora. Y de otra manera, la tercera forma de que ocurre un proceso termodinámico también puede ser cuando se intercambia tanto trabajo como calor. Por ejemplo, cuando estamos hablando de transformaciones isobáricas o isotérmicas. De allí entonces que empezamos a hablar de algunos tipos de procesos. En este momento vamos a hablar de 4 tipos de procesos y empezaremos con el proceso isotérmico. Como se puede mostrar acá en el diagrama presión-volumen, se puede dar cuenta que acá está la línea isotérmica, donde el proceso pasa de un estado A a un estado B y ocurre bajo una isotérmica, es decir, que cuando hablamos de isotérmicos es cuando la temperatura permanece constante, no hay variación de temperatura de A hasta B. Y recordando entonces acá el trabajo como se enuncia como la integral de P por dB, es decir, el área bajo la curva del proceso que se ocurre entre A y B. ¿Cuándo o qué ejemplo tenemos de procesos isotérmicos? Por ejemplo, lo que son los termostatos son procesos isotérmicos porque allí se mantiene la temperatura. Ahora vamos con el proceso adiabático. ¿Qué es un proceso o cuándo ocurre un proceso adiabático? Es aquel cuando el sistema no intercambia calor con su entorno. Es decir, un proceso adiabático puede ser además isentrópico, que significa que el proceso puede ser reversible. Si nos dirigimos a nuestro diagrama presión-volumen, podemos darnos cuenta que este proceso ocurre de esta manera, entre un estado inicial y un estado final. Pero como lo decíamos inicialmente, para definir la energía, el trabajo, el calor que se define en un estado, tenemos que tener claro lo que es el estado 1 en sus propiedades y el estado 2. Y lo mismo, si hablamos de este proceso adiabático en un diagrama PV, el área bajo la curva nos estará dando el trabajo, recordando que solo se intercambiará energía por medio de trabajo en este caso. ¿Cuándo ocurre esto o en qué ejemplos? El ejemplo más claro es pues el termo, que lo que quiere es tener paredes aisladas o paredes adiabáticas que permitan aislar el cuerpo, aunque pues esto es un poco ideal. Seguimos con el proceso isobárico. Como su nombre lo indica, es un proceso cuando la presión permanece constante. Es decir,
en nuestro diagrama PM va a tener este comportamiento. Tendremos un estado A, un estado B, pero como podemos observar la línea de presión, esta línea azul permanece constante. Tendrá un volumen A y un volumen D. Volviendo a lo mismo, definiendo todas las propiedades del estado A y el estado B. Cuando hay un cambio de estado, pues hablaremos de proceso. Y nuevamente, el área bajo la curva del diagrama PM nos dará trabajo. ¿Cuándo o qué ejemplos tenemos para procesos isobáricos? Por ejemplo, cuando tenemos aire comprimido, ¿cierto? O aire en un cilindro de un pistón. Él se mueve libremente cambiando su volumen, pero la presión permanecerá constante. Y finalmente el que vamos a explicar el día de hoy es el proceso isocórico. ¿Qué ocurre en un proceso isocórico? Es un proceso cuando el volumen permanece constante. Entonces tenemos un estado A inicial y un estado B final. ¿Y qué pasa? Permanece la línea de volumen constante, no hay área bajo la curva, lo que indica que en un proceso isocórico entonces no tendremos trabajo, solo habrá intercambio de energía, quizás por calor. El ejemplo más claro para procesos isocóricos, por ejemplo, son tanques rígidos que no cambian su volumen, le generamos o le colocamos de pronto calor para que aumente la temperatura y pues va a aumentar la presión, va a cambiar la temperatura, pero su volumen siempre va a permanecer igual. Con esto en mente, entonces, empezaremos a hacer algunos ejercicios que nos puedan ayudar a entender cómo determinamos procesos isotérmicos, procesos adiabáticos, procesos isobáricos y procesos isocóricos.